Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos hoy en nuestra sexta reunión déjame darle aquí a lo que. Nuestra sexta reunión del seminario del Centro para Estudio de la Democracia, Soberanía sobre los Orgullosos, el Leviatán de Thomas Hobbes. En la última sesión discutimos, se la dedicamos por completo al capítulo 13 del Leviatán, donde Hobbes entra en detalle en el tema de el estado de la naturaleza y se va en un espectáculo de su elocuencia más que solamente en la prosa, en una prosa puramente didáctica o analítica. En el capítulo 13 Hobbes implementa lo que él mismo después critica, que es su propia elocuencia, le tiene miedo a ella. Y el propósito de establecer el estado de la naturaleza era argumentar más allá de argumentar de que el estado de la naturaleza había sido este momento histórico, ¿verdad? Precisamente fáctico, en el cual todos los seres humanos existieron y entonces a través del desarrollo lo dejaron atrás y entraron entonces en un estado de civilización, entre comillas. Para Hobbes, el estado de la naturaleza su descripción del estado de la naturaleza es un ejercicio hipotético o intelectual para describir una situación que está siempre disponible a cualquier sociedad o a cualquier grupo de personas en ausencia de un poder común, como típicamente le dice, que pueda imponer un orden sobre todos los que estén sujetos a su soberanía o entiéndase a su poder. El, el capítulo, se lo dedicamos al capítulo 14 y capítulo 15. El capítulo 14 y capítulo 15 es cuando Hobbes discute lo que son las leyes de la naturaleza. El uso de esa frase ha sido polémico entre muchos académicos y personas que son estudiosos de Hobbes, porque primero, la terminología que él utiliza surge de la misma tradición que él lleva tantas páginas criticando, que es la escuela tomista aristotélica, que incluso un poco antes, él hace el concepto del jus natura, este concepto que existe, que se discutía incluso en tiempos antiguos, pero que de verdad llega a un cenit bajo la escuela atomista o el escolacismo, y la mezcla de Aristóteles con ese sistema. Sí que él lleva tantas páginas criticando esta cuestión de los escolásticos y esa escuela de pensamiento lleva criticando la visión aristotélica de la política y de la antropología del ser humano. Y de momento, pues en el capítulo 14 y el capítulo 15 empieza a utilizar la misma terminología de ellos. El otro problema con la terminología es que está usando el término laws o leyes. Y, y Hobbes, aunque no se puede clasificar como un positivista, eso viene un poco después, él era bien preciso en que una ley es una ley porque es orden del soberano. No existe una ley fuera de, de un poder que la pueda imponer y que pueda castigar el hecho de que se viole esa ley. Así que eso ha llevado a que muchas personas digan, espera, pues si él está hablando de leyes de la naturaleza, pues quizá está buscando una manera de incorporar la escuela escolástica, quizá está está empezando a darle algún tipo de, de crédito
y otras personas dicen, o quizás está introduciendo este principio de pues, los mandamientos, que está tratando de introducir algún elemento de racionalidad divina, ¿verdad? A la interacción humana. Y por lo menos mi apreciación y del lado, y hay mucho, mucho, mucho debate académico sobre el tema, yo me inclino a decir que las frases que él utiliza, esa terminología, en realidad lo que, lo que refleja es que, que Hobbes tomó una decisión editorial en lugar de simplemente tratar de inventarse una terminología nueva, utilizó la que existe, pero le inserta unas nociones que las desvirtúa para propósitos de la escuela de la cual está tomando la terminología, pero funciona para el ejercicio que él está tratando de llevar a cabo. Cuando él describe el estado de la naturaleza, él está haciendo una progresión para entonces entrar a lo que él de verdad quiere discutir, que en la próxima parte, que es el asunto del soberano y el Commonwealth, de cómo funciona el Commonwealth como tal. Así que tiene que hacer un tipo él tiene que conectar los conceptos, ¿verdad? Te describir esta naturaleza, pero ¿por qué llega al Commonwealth? Y él empieza en el capítulo 14 diciendo que el derecho natural o el right of nature consiste de la libertad que tiene toda persona de usar el poder que tenga, que esté a su alcance y como mejor entienda para preservar su vida y en el 14 y su haber. Y cuando él define libertad, él no está hablando algo esotérico, él rápido indica que libertad es ausencia de un impedimento externo. Así que cuando él dice que el derecho natural o el right of nature consiste en la libertad de hacer todo lo que tú entiendas necesario y que esté disponible bajo tu poder, él está diciendo que la única restricción a tu libertad natural es que te pongan un impedimento. De lo contrario, tú tienes un derecho natural a hacer lo que te dé la gana. Y siempre y cuando tú entiendas que eso funciona a favor de tu autopreservación o la preservación de los haberes tuyos que tú entiendas que son necesarios o que son convenientes. Recuerden cuando leímos el capítulo 8, que es el que discute el poder, pues Hobbes tiene una visión relativamente amplia de lo que puede terminar significando preservación. Y no está anclado a un concepto de titularidad, ¿verdad? De que esta es mi propiedad, así que pues toda es mi extensión, sino que tiene que todo lo que tú tengas al final del día, según la lógica de Hobbes, es una, es una extensión de lo que tú entiendes que te preserva a ti. Así que, ¿por qué tú tienes una finca? Pues porque de ella tú sacas comida y eso te preserva tu vida. ¿Y por qué tienes una finca más grande? Porque mientras más comida tengo, más preservado me siento o me voy a sentir o puedo pensar que puedo necesitar más allá en el futuro, ¿verdad? Porque ya como ser humano, como él explicó, podemos prever posibles riesgos hacia el futuro. Y el cómo preservarla, cómo ejercer esa libertad, Hobbes reconoce o argumenta que es según tu propio juicio y según tu propio uso de la razón. Así que es una visión muy subjetiva de, de, de esa cuestión de libertad. Pues yo tengo la libertad de lo que yo entienda. No, no, Hobbes no reconoce de que hay un imperativo que se te está imponiendo de afuera, sea por mandamiento divino o que hay una naturaleza dentro de ti que te autolimita. Es un asunto de tu razón y de lo que tú entiendas que es necesario. Y como él ya había descrito cómo el ser humano es diferente a todos los otros animales, pues hasta cierto punto él está ya introduciendo cuál es el problema de esa libertad. Que en el estado de la naturaleza, eh, al tú tener tu propio juicio sobre lo que es razonable o no razonable y no existir una limitación interna
ni externa, tú puedes quizá individualmente justificar consumir el mundo entero. Él hace un ejemplo, ahora no recuerdo bien si era en estos capítulos, pero si no en los próximos, él habla de que la hormiga y la abeja son animales esencialmente sociales porque su naturaleza se lo dicta. Ellos no pueden hacer otra cosa, excepto montar el panal o montar el hormiguero y servirlo según su instinto. Él no le reconoce a ese ser humano y de hecho, como vimos en el capítulo 13, él niega esta idea de que el ser humano es naturalmente sociable. Y él habla, ¿verdad?, de cómo a la mayoría de las personas no le gusta interactuar con otras personas. Manuel, iba a decir algo. Sí, que iba a comentar, a complementar eso que estabas diciendo con lo de las abejas y también y que le añadiste esto otro, porque normalmente cuando llegamos a esta definición, bueno, uno, a la definición del derecho natural y justo inmediatamente después la cuestión de la libertad, pues muchas veces para efectos, digamos, didácticos, se traza un contraste hacia el pasado y también se plantea algo hacia el futuro, hacia el pasado, que tiene que ver con esto de las abejas, o sea, porque la mentalidad, digamos, griega antigua, pues partió de una premisa radicalmente distinta. Entonces, para los Ujú, griegos antiguos está esta noción de la libertad, pero entendida como autonomía, ujú. que no es tanto falta de impedimento, sino es un poco autocontrol. Pero Sí, además de eso, que viene acompañado con una premisa de la cual no parte Hobbes, que es que, ¿verdad? Alguien como Aristóteles, pues el ser humano solamente se puede desarrollar plenamente como ser social, como parte de un todo, ¿no? De la llamada concepción sí. organicista de la sociedad y de los Ujú, individuos, que en ese sentido hay un contraste nítido, pues, con Hobbes. Y lo otro es, y eso es más true to the spirit de lo que está planteando Hobbes. Pero entonces, si fuéramos a imponerle cosas desde afuera al texto, pues digamos que aquí está encapsulado en esa noción de libertad de Hobbes, de libertad como, ¿verdad? Esa es la libertad más propiamente liberal, en la tradición política liberal. ¿Verdad? Cuando en el siglo XX alguien como Isaiah Berlin te habla de positive and negative liberty, para hablar del negative liberty como esa libertad más propiamente liberal, pues se refiere a esa libertad. O sea, es la sí. libertad la cual no tiene impedimento, ni tal. Nada, para abonar a Yo, lo... yo, yo, yo le añadiría a eso que quizá Hobbes quizás tiene un problema con la concepción de libertad en la filosofía antigua cuando discute el individuo. Yo no creo que él tendría un problema con, por ejemplo, la libertad de la polis frente a otra polis en esa misma literatura, en el caso de Tucídides. Y en esencia lo que le está argumentando es que en el estado de la naturaleza el individuo tiene la libertad de la polis, versus, ¿verdad? En la concepción eh, antigua, la polis, aunque podía ser perfectamente libre, el individuo no lo era, tenía que sujetarse a los criterios de la polis y la polis tenía una soberanía relativamente total. Sus límites eran más culturales que nada, y tenía que ver mucho con la implementación de la religión. Pero volviendo al tema de la naturaleza, el problema, ¿verdad? De tú tener estos individuos perfectamente libres, que tienen razón y juicio, es que entonces pueden tratar cada uno de consumir el mundo como mejor entienda. Entonces hay que introducir un principio limitante que justifique por qué entonces entrar en Commonwealth, ¿verdad? Y Hobbes usa este concepto de las leyes de la naturaleza para establecer un fundamento filosófico para su teoría del orden social. Y, y a mi parecer, tiene similar a lo que dije anteriormente sobre el asunto de la crueldad, yo creo que es un eslabón relativamente débil, ¿verdad? Como él dice, pues
en este estado de todos contra todos, eventualmente nos vamos a destruir todo o nos vamos a consumir uno al otro. Así que o sea, llega un momento donde todos sabemos que esto no aguanta más. Así que él establece que de la razón, ¿verdad? Del ejercicio de la razón, según él la define, que es la suma y la resta, ¿verdad? De conceptos o de posibilidades, pues llega al primer principio, que es a la primera ley de la naturaleza, que es procurar la paz. Y la única razón que yo digo que es un poquito débil o que es un eslabón débil es porque, especialmente después de la elocuencia y los flourishes del capítulo 13, parece un poquito, parece como un artefacto, se ve demasiado artefacto. Se ve como si es algo que traen de afuera. Buscar la paz. Y él mismo le dedicó tanto tiempo a demostrar o argumentar cómo no queremos buscar la paz necesariamente, que cuando él dice, pues obviamente, pues la razón te lleva a querer buscar la paz, ignora el mismo riesgo que él acaba de presentar elocuentemente en el capítulo 13, que es que literalmente para algunas personas buscar la paz no es el primer ejercicio de la razón. El primer ejercicio de la razón es quitarle a Manuel lo de Manuel y quitarle a Diego lo de Diego. Esa es la primera aplicación de la razón y de la lógica que llevan a cabo en esta naturaleza. Pero dice, pero es que eso no funciona. Porque entonces, si tú haces eso, tu vida va a ser solitary, poor, nasty, brutish and short. Y la parte clave es short. Porque, como él dice en el capítulo 14, ausente de una paz que esté implementada por un poder común, tú nunca vas a poder vivir la extensión de vida que la naturaleza te puede proponer. Y por eso es que yo digo, pues la parte clave cuando él habla de la vida del ser humano en el capítulo 13, quizás no es tanto lo de solitary, lo de poor, ni lo de nasty, lo de brutish, es la parte de short. Y considerando que este macho vivió hasta los 90 y pico de años, pues como que he figured it out, ¿verdad? Y como tu primera aplicación de la razón es procurar la paz, él llama a esto el fundamental law of nature. De procurar la paz surgen todas las demás leyes de la naturaleza, eh, que esencialmente surgen de una aplicación negativa de lo que le dicen la regla de oro. No le haga a otro no le haga a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y él en un momento también hace alusión al Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es la regla de oro sino una aplicación de ama a tu prójimo como te ama a ti mismo, ¿verdad? No hagas lo que tú piensas que no quisieras que te hagan a ti. Y de ahí él entonces va a empezar a trabajar las diferentes reglas de la naturaleza. Él en la capítulo 14 solamente cubre el primero y el segundo, que es esta idea de que pues, primero tienes que buscar la paz y lo segundo es cumplir tus contratos. ¿Por qué? Porque Hobbes va a basar el concepto de la soberanía no en un derecho divino, no en una lógica racionalmente inteligible de la naturaleza, sino de un convenio entre todos nosotros, de entregar nuestro derecho a la naturaleza, nuestro derecho a consumir el mundo si entendemos necesario, y cederle ese poder a otro o a una asamblea que tiene ese mismo poder, ¿verdad? Y para que eso sea, para que ese fundamento racional tenga fuerza,
tienes que tener algún sentido de obligación, y ese sentido de obligación viene del principio de la ley de naturaleza de que tienes que cumplir tus convenios. Ahora bien, Hobbes siempre hace claro de que aunque le dice ley de la naturaleza, no son leyes según se entiende una ley en el Commonwealth. En el Commonwealth, una ley surge del mandato del soberano, pero más importante de las consecuencias que impone el soberano si rompe la ley. En el estado de la naturaleza, no hay manera de obligar a otra persona a cumplir su palabra, a cumplir su convenio, porque las leyes de la naturaleza funcionan en foro interno, no son oponibles, no hay a dónde ir. Y vamos a hacer una enumeración de las leyes de la naturaleza, a ver cómo empiezan como con un poquito a escalar también en términos de dónde, ¿verdad? Si empiezan con simplemente buscar la paz y después comprar tus contratos y se ponen cada vez un poco más complejas. Pero creo que cuando uno las toma como un todo, demuestra que él en realidad está tratando de establecer un fundamento moral y argumental que surge ese fundamento moral de la aplicación de la razón y, de la y del juicio, pero que no surgen de una fuerza externa, como quizás argumentaría pues, una religión, o argumentaría un concepto racional de cómo opera la naturaleza. Y va a preguntar algo, David. No, Está yo, en mi... yo trabajo con niños y pues Ah, ok. estoy aquí concentrado, pero unos niños saludo acá y pues los saludé para atrás. Tranqui- Pero gracias, tranqui- gracias. tranquilo. En la primera regla de la naturaleza, ya lo mencionamos, buscar la paz. La segunda ley de la naturaleza es renuncia al derecho a todas las cosas en la misma medida en que los demás estén dispuestos a hacerlo. Cumple tus obligaciones contractuales. Muestra gratitud, no desmotiva que una persona que te ha regalado algo, se arrepienta. Sé condescendiente, trata de adaptarte a los demás. Esa a mí me gusta mucho porque yo creo que hace una referencia a lo que antes eran las prácticas eh, le decían hospitality culture, que hoy en día se identifica con los hoteles, pero esta idea de que en la sociedad antigua habían todos estos ritos de amistad que tú hacías con las personas que se aparecían en tu casa y la literatura antigua tiene todos estos ejemplos, por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis, cuando se habla de Lot, en Sodoma y Gomorra, que llegan los ángeles de Dios, pues él no sabe que son ángeles, pero él los trata bien y entonces cuando vienen otras personas de Sodoma y Gomorra y que los querían violar, y Lot dice, no, 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 son mis invitados, así que yo los tengo que proteger, toma mi hija. Que esta cuestión bien arcaica, así que yo creo que de ahí es que sale esta idea de ser condescendiente, pero él lo pone un poquito más fino. Perdona a las personas que se arrepienten y lo deseen. La venganza no puede matar la buena voluntad. En caso de ofensa, no des señales de desprecio o de odio al prójimo. Reconoce la igualdad de los seres humanos. En un pacto que establezca la paz, las condiciones para cada una de las partes han de ser las mismas. Los jueces han de ser imparciales y no deben favorecer a ninguna de las partes. Lo que no se puede dividir se ha de compartir. Lo que es prácticamente ilimitado no se puede restringir en su uso. Lo que está limitado se debería repartir de un modo proporcional. La distribución de lo que no se puede dividir o compartir se ha de determinar por sorteo. La distribución de algunos bienes se habrá de determinar por sorteo arbitrario. Esto es por el método acordado entre las partes principales. A los mediadores de paz se les ha de garantizar la seguridad. Las partes en una disputa se han de someter a un árbitro. Nadie puede ser juez en causa propia. Nadie puede ser juez en una disputa que concierna a sus propios intereses. No se dará más crédito a un testigo que a otro en igualdad de condiciones.
el hombre ha de estar sobrio, no debe embriagarse. Toda persona está obligada a proteger al soberano en una guerra, libertad de comercio y de intercambio, y da consejo al que lo pida solamente. Porque, y uno debe preguntar, pues, porque esta regla particular, mírenlo como que él está diciendo, primero, en el foro interno, como una conducta puramente individual, seguir las leyes de la naturaleza van a reducir tu posibilidad de entrar en conflicto con otro ser humano. Y en un proceso temprano de salir del estado de naturaleza, si no sigues estas reglas, son cada vez más probable, cada vez más alta la probabilidad de que va a terminar un conflicto que puede terminar desembocando en una situación de la guerra de todos contra todos. También hay que verlo desde el punto de vista que Hobbes no solamente está escribiendo para ciudadanos, Hobbes también está escribiendo para soberanos. Y como él mismo eventualmente va a argumentar que el soberano esencialmente no vive sujeto al Commonwealth, sino que es el que sujeta al Commonwealth, él está introduciendo unos principios normativos y tratando de argumentar que el mismo soberano, aunque no está obligado, porque nadie lo puede obligar, debería implementar su mandato siguiendo estos principios. De lo contrario, si tú no aplicas estos principios, ¿verdad? Esta es la amenaza implícita, tú vas a llevar a que vuelva al estado de la naturaleza tu propia gente. Porque si tú te pones a estar designando jueces que no van a ser justos, que van a tomar carta de sus propios asuntos, ese reclamo de injusticia eventualmente va a llevar a que la gente haga algo estúpido. Si tú distribuyes los bienes de tu reino de una manera que no cumpla con esta razonabilidad de la ley de la naturaleza, tú eventualmente vas a causar una rebelión o algo. Así que eso te demuestra un poco de por qué el trabajo del Leviatán fue tan controversial y por qué contemporáneos de Hobbes pensaban que él estaba justificando la rebelión de una manera solapada. Él, antes de seguir, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Manuel, quita el mute y Sí, este, nada, un poco para repetir más brevemente lo que había puesto en el chat, que era que sí que, o sea, yo muchas veces cuando enseño esto, le llamo a las leyes naturales, estos preceptos morales, que todos los días sí. ahorita, ¿no? O sea, preceptos morales que racional, no racionalmente en el sentido de Hobbes, pero que racionalmente debería, en el sentido nuestro, que racional y razonablemente deberían ser suficientes para sostener una sociedad más o menos organizada, pero que como los seres humanos somos como somos, pues realmente si no tenemos la espada que amenace, el uso de la coerción que amenace, esforzar la cosa ante aquellos que tal vez no quieren, no estén dispuestos a dejarse llevar por estos preceptos, pues es que vamos a necesitar lo que le sigue, ¿no? Yo siempre leía como que las leyes naturales, pues como este puente necesario entre el derecho natural, que es una forma de insistir sobre la naturaleza humana realmente, según Hobbes, a lo que será eventualmente la constitución del soberano. Eh, y el otro comentario que quería hacer al respecto era, dijiste, eh, bueno, nada. Pero, tú decías lo que yo hablaba de que era un mensaje como encubierto al soberano de cómo debe gobernar y no, cómo debe no gobernar esa parte. Sí, sí, no, fíjate, no me acuerdo, pero no está, ahora se me viene otra cosa a la cabeza, pero que pues también está el asunto de, claro, lo de que es parte de premisas radicalmente distintas, pero como hemos conversado nosotros, tanto personalmente aparte o aún en seminarios previos, pues digamos que es esta idea maquiavélica de que pues ojalá y pudiéramos establecer un ordenamiento a partir de las buenas leyes y el uso de la razón. Ujú. Pero pues como nos recuerda Maquiavelo, los profetas desalmados siempre han terminado
Pues fracaso, ¿no? Y hay que disponer de las buenas armas. Pero nada, ese era mi comentario. El capítulo 14, él le dedica la mayoría del espacio a discutir los contratos. Perdón, iba a decir algo, Diego. Sí, perdona, no sé cómo funciona esto. Ah, ok. Lo que Sí. quería preguntar era que yo tengo aquí una copia del segundo tratado, pero todavía no la he llegado a leer. ¿En qué se diferencian o en qué son iguales las leyes naturales en cuanto a Hobbes contra Locke? Porque Ah, siempre diablo, escucho pero más el tema no es que siempre escucho más el tema como que lo mencionan con Locke. mira, lo que pasa es que primero, hay esta categoría que se le dice, los contratistas se dice en español, Manuel. Sí, Las personas, la tradición contractualista. exacto, que argumentan de que la sociedad surge de un contrato social, de un acuerdo social donde las partes se juntan y no solamente contratan entre ellos, sino que también contratan para crear al soberano e incluso ponerle límites al soberano. Y, y a Hobbes muchas veces lo meten en esa tradición. ¿Por qué? Porque como ustedes están leyendo en el capítulo 14, capítulo 15, el macho le dedica tanto tiempo a hablar de contrato, ¿verdad? De hecho, hay un montón de textos que a mí me encanta de Hobbes, que son comentarios de él sobre el common law, y él no era abogado. Y yo tengo un libro que es de jurisprudencia del common law, que es un libro que se utiliza para enseñar jurisprudencia hermenéutica en las escuelas de derecho en Inglaterra. Y Hobbes aparece por todos lados, y Hobbes no era abogado. Tú sabes. Así que como él le dedica tanto tiempo a este asunto del convenio, de la sesión de derecho, de cuándo el contrato es válido y cuándo no, a él se le mete en esa escuela. Así. Y Locke, yo creo que, especialmente si está en la anglosfera, el contratista por excelencia, ¿verdad? Porque cuando él entra y de hecho, muchos de los que vienen después en realidad están comentando más a Locke que que a Hobbes. Por ejemplo, Rousseau discutía mucho los puntos de Locke, pero Rousseau hablaba de Hobbes como aquel viejo sermonista. O sea, Hobbes, todo el mundo lidiaba con él, pero no le gustaba lidiar con él. Y Locke, yo creo que si algo te voy a decir que es un poco la gran diferencia es que eh, Locke definitivamente tiene una visión más burgués, más propietaria del contrato social. La propiedad privada tiene un valor jerárquico mucho más alto. Entonces, cuando tú lees el estado de naturaleza de Locke, tú piensas que todo el mundo es un agricultor rural en Inglaterra y que tiene todo el mundo tiene su finca y pues todos decidieron un día, pues, oye, pues para aumentar el rendimiento de esta finca tenemos que todos juntarnos y que más o menos así que funciona toda la cuestión. Cuando aquí mismo, en estos capítulos, si no me equivoco, Hobbes dice que la propiedad privada solamente surge del Commonwealth. Los derechos individuales solamente surgen del Commonwealth. Antes del Commonwealth, tú tienes derecho a todo. Así que, incluso cuando él dice, y esto lo vemos en el capítulo 14, cuando está empezando a hablar de los contratos, Hobbes dice, cuando tú renuncias a un derecho, tú no le estás otorgando un derecho a otro, porque ya tiene todos los derechos del mundo. Tú solamente estás limitando los tuyos. Locke no tiene esa visión. Locke dice, no, no, tú tienes unos derechos inherentes, tú tienes el derecho a propiedad tuya, a propiedad privada. Y la única razón que tú entras en este convenio esencialmente es para preservar eso que es tuyo. Versus Hobbes que dice, no, no, tú entras porque no puedes bregar teniendo todos estos derechos porque se van a romper el encanto. Así que, y estoy generalizando dramáticamente, pero esa es la gran diferencia. Locke
Con Locke ya empieza esta idea de que hay unas cualidades inalienables o que son intrínsecas en términos de libertad y posesión del ser humano que Hobbes no te reconoce en ningún momento. Te les voy a leer una cita aquí. Esto es del capítulo 15. Les voy a leer, esta es cuando él habla de cuando Hobbes habla de la justicia y la injusticia. And in this law of nature consisteth the fountain and original of justice. For where no covenant hath preceded, there hath no right been transferred. And every man has right to everything. And consequently, no action can be unjust. But when a covenant is made, then to break it is unjust. And the definition of injustice is no other than the not performance of covenant. And whatsoever is not unjust is just. Therefore, before the names of just and unjust can have place, there must be some coercive power to compel men equally to the performance of their covenants by the terror of some punishment, greater than the benefit they expect by the breach of their covenant, and to make good that propriety or property, which by mutual contract men acquire in recompense of the universal right they abandon. And such power there is none before the erection of a commonwealth. And this is also to be gathered out of the ordinary definition of justice in the schools, for they say that schools quiere decir lo escolástico, for they say that justice is the constant will of giving to every man his own. And therefore, where there is no own, that is no property, there is no injustice. And where there is no coercive power erected, that is, where there is no commonwealth, there is no property, all men having right to all things. Therefore, where there is no commonwealth, there is nothing unjust, so that the nature of justice consisted in keeping a valid covenant, but the validity of covenants being not but with the constitution of a civil power, sufficient to compel men to keep them. And then it is also that property begins. Así que, ¿verdad? Lo que Hobbes está diciendo es, tú no entras en un contrato social para proteger lo tuyo. Tú entras a un contrato social para poder tener algo tuyo. Punto. O sea, es el entry point. Locke, el entry point es antes. Manuel, ¿tú estás de acuerdo con esa descripción? Sí, aprovecho para, si nosotros tuviéramos un seminario subsecuente de continuación, bregando con Locke, wink, wink, ¿verdad? Que haría sentido por lo menos lógico e histórico. Lo que dice Cristian está spot on en el sentido de que Locke es mucho más burgués y aunque Locke tiene sus momentos hobbesianos en el capítulo 6 y 7 del segundo tratado de gobierno, donde, como plantea desde el principio, una cosa bastante idílica sin la existencia del Estado, después se le hace difícil explicar, pues, ¿para qué caramba existe el Estado? Exacto, Entonces, sí. después que como que hace un backpedaling y termina siendo un poquito hobbesiano. Pero sí, o sea, el Locke es una pelada. O sea, el Locke, sin Estado se acuña dinero. Sin Estado hay propiedad privada. E incluso hay una fundamentación que es por un capítulo y medio, hasta media radical, porque lo que es tuyo es porque es producto de tu esfuerzo y tu trabajo. Lo que pasa es que luego modifica para decir lo que es producto de tu esfuerzo y tu trabajo o de aquel que trabaja para ti. ¿Verdad? Que ya no, ya no Sí. es exactamente lo mismo. Pero sí, me parece que es completamente spot on lo que dice Cristian. El elemento, digamos, o sea, muchas veces la lectura que se hace de Hobbes de leer demasiado fácilmente el Leviatán como una especie de justificación del Estado dentro del contexto de un sistema capitalista incipiente, más le cabe ciertamente a Locke que a Hobbes. Mientras que en Hobbes, como Cristian planteaba a principio de la sesión de hoy, este, realmente se presta para justificar cualquier tipo de poder absolutista.
O sea, o sea, no solamente de una vertiente en particular, sea el rey, sea un estado centralizado con fuerza, sea Oliver Cromwell, sea, ¿no? Que en ese sentido, y con esto acabo el comentario, que aún me sorprende, no, no sé si me sorprende, pero yo participo en unos seminarios guiados los domingos y estamos leyendo The Origins of Totalitarianism de Hannah Arendt. Y Hannah Arendt tiene una especie de interrupción la trayectoria del texto para brindar una interpretación de Hobbes. Y granted, no es la más exegética ni la más rigurosa del mundo, porque el punto de ella es otro. Pero la interpretación de Hannah Arendt es bastante simplona, la de Hobbes. O sea, Sí. es bastante Hobbes, Mm. la del Estado moderno, burgués, que es fundamental pues, para justificar la propiedad privada y toda la vuelta. O sea, que uno pensaría que aún autores de cierto standing, como la misma Hannah Arendt, harían un planteamiento un poco más matizado y sin embargo, pues no, tienen interpretaciones más tradicionales. Pero volviendo al punto para que me pregunta Cristian, no, Hobbes, yo creo que hay que trazar una línea mucho más radical entre Hobbes y Locke y Rousseau, que juntarlos en un saco, en En un algún bloque, punto. definitivamente. Porque, sí. No, y que de hecho, yo creo que algo que es, algo que a mí siempre me ha, vamos, ¿cómo decir? Algo que ha hecho que este libro me siga interesando tantos años después de que lo leí por primera vez y que cada cierto tiempo regreso a él por alguna razón, es por el dinamismo del texto y cómo ese dinamismo es de tal grado que literalmente todo gran pensador que viene después se siente en la necesidad de pelear con Hobbes, de alguna manera u otra, aunque sea indirecto. Y cuando hablan de que, y cuando lo citan diciendo, oye, pero tú sabes, también hay que tomar, ojo, no estoy endosando la cuestión de la soberanía absoluta, o ojo, no estoy endosando la cuestión de que no existe propiedad. O sea, la lógica de este libro y el argumento, y esto, que no vamos a llegar a la parte 3 y 4 porque ahí es que de verdad se va en el viaje, pero eh, yo creo que habla increíble, es un gran elogio al mismo libro y a su autor, de que todo el mundo que viene después está peleando cómo manejar este argumento. Y hay cierta lógica en decir de que por lo menos 200 si esto es como por 200 años, todo el mundo está tratando de hacerle como que una nota al calce al libro. Y yo creo que eso es algo que a mí me fascina tanto de él. Y uso eso para regresar al asunto que es lo más importante del capítulo 14. Lo más importante del capítulo 14 no es decir que todo el mundo desea la paz o que la ley natural te lleva a que cumplir con ellas, procurar la paz, porque eso es un poquito de Deus ex machina. Eh, y niega la existencia de sociedades que en realidad esa no es el interés principal, ¿verdad? Por lo menos a nivel primitivo. Y es como él está también trazando esta lógica de lo que es el contrato, de lo que es el convenio, y cómo él lo empieza a dividir en partes diciendo, bueno, primero vamos a estar claros que cuando tú renuncias a un derecho, no es que estás otorgando, es que te estás autolimitando, te estás obligando a ti. Así que cuando Locke dice que son los hombres en libertad en el estado de naturaleza que otorgan el poder al soberano o al Estado, Hobbes antes de eso está diciendo, no, no, cuando todos nosotros nos ponemos de acuerdo entre nosotros, que vamos a renunciar a nuestro derecho natural a poder tener dominio sobre lo que queramos tener, no estamos otorgando nada, estamos nosotros quitándonos poder. Y eso es importante en la lógica de Hobbes, porque te estás quitando el poder de rebelarte. Versus con Locke, si el soberano rompe el contrato, en teoría,
pues tú tienes todo el derecho del mundo de rebelarte y hacerlo cumplir o cambiarlo. Con Hobbes, él niega esa posibilidad a menos, y aquí es que viene la parte clave en el capítulo 14, cuando él habla de que hay ciertos derechos que no se pueden renunciar, ciertos derechos naturales. Porque él dice que todo toda renuncia o transferencia de un derecho presume una causa o contraprestación. Tiene que ser, ¿verdad? Y lo que estudiamos derecho civilista, eso se llama la causa. La causa es la intención que alimenta el contrato porque se parte de la premisa que tú entraste al contrato por un acto voluntario, pero que es que estás sacando algo para tu beneficio o piensas que va a haber algo para tu beneficio. Entonces, como tú solamente vas a renunciar, todos nosotros vamos a renunciar a todo nuestro derecho natural, entrando en este convenio entre todos nosotros para procurar la paz, hay unos momentos donde ese convenio ya no aplica. O tú no puedes, eh, perdona, tú no puedes, no tienes ni la capacidad de renunciarlo. Un hombre no puede renunciar al derecho de resistir a quien la asalta por la fuerza. Una persona no puede consentir a someterse a su incriminación, a sufrir lesiones, a sufrir tortura, a sufrir esclavitud o a sufrir encarcelamiento. Los derechos que él considera que son inalienables, y cuando digo inalienables, ese término lo estoy trayendo yo, ¿verdad? Son aquellos de los cuales no se puede percibir bien alguno para el que fuera a considerarse como renunciante o cedente. Yo uso el término inalienable porque vivo en el 2025 y a todos nos han metido la Declaración de la Independencia por ojo, nariz y diente, ¿verdad? Pero el argumento que él usa en el capítulo 14 es como los contratos o los convenios, pues como nadie se te puede meter en la cabeza, solamente se pueden interpretar mediante lo que él dice los signos, los signs. Son aquellos actos donde todo el resto del mundo como audiencia, si lo ve, dice, pues claro, Manuel se está comprometiendo con Diego o con Mayra o con David, porque eso es lo que entendemos todos nosotros por estos signos. Y él dice, y como no hay signo que exista, que, que alguien puede interpretar como que un ser humano está renunciando a su derecho de preservarse o a vivir, o no hay manera que alguien pueda pensar que hay una persona puede comprometerse a, a ser esclavizado o a ser torturado, pues simple y sencillamente nadie puede pensar que eso está contratado. Lo cual lo lleva entonces más adelante en el capítulo 15, es decir, a tocar el tema de injuria, de cuando hay injury. Y él trae un poquito él trae el asunto que dice, bueno, tú no sufres una injuria si tú te sometiste voluntariamente a la posibilidad. Porque tú entiendes, por ejemplo, y creo que él lo usa en el concepto de contraprestaciones. Por ejemplo, si tú te comprometes más adelante a, a cumplir XYZ o a no hacer XYZ y lo haces, romper el convenio y se te impone una multa o alguna consecuencia, pues tú sabías que esa consecuencia podría existir, así que tú te sometiste a ella, así que no hay injuria. Que él lo contrasta con que en el estado de la naturaleza no hay la capacidad de prometer hacia el futuro, pues cualquier parte en el estado de la naturaleza puede eventualmente entender que cumplir la prestación futura
le va a causar daño y como no está obligado a causar ese daño, pues se sale. Pero también está utilizando esta cuestión de la injuria, que no puede haber injuria cuando ya te sometiste, para justificar las acciones del soberano cuando está usando su poder para someter, ¿verdad?, a la persona que rompe una ley o lo que sea. Tú renunciaste a todos tus derechos cuando entraste en el convenio a cambio de que se te entregue la paz. Y si tú eres el que rompe la paz, pues tú sabes lo que viene. Pero sigue habiendo un elemento subversivo en la idea, ¿verdad?, de que nadie puede interpretarse como accediendo a su propia destrucción, a esclavitud, su tortura, sufrir lesiones o incluso ser encarcelado o autoincriminarse. Y él después, más adelante en el libro, lo va a utilizar para decir, eso es eso es lo que prueba que necesitas guardia, porque al hombre que tú estás en una carreta llevándolo a su ejecución, pues él no te debe nada, porque lo vas a matar. Así que tienes que amarrarlo, tienes que llevarlo con guardia, porque esa persona está en todo su pleno derecho de salir corriendo o de atacar, porque se tiene que preservar a sí mismo. Incluso si lo, si lo, si aumentas la perspectiva y lo aplicas a un grupo más grande, se puede estar incluso diciendo que se justifica cierta rebelión, porque si las condiciones que el soberano te impone no son consistentes con las leyes de la naturaleza, y de momento un grupo de personas se entiende que están siendo sometidos a una esclavitud o a un encarcelamiento en gran escala, o que se está poniendo en riesgo su vida, se le van a levantar. O tienen el derecho de, porque nunca lo renunciaron. Nunca renunciaron a su derecho de preservarse. Eh, era un- por eso es que él más adelante habla de por qué, cuando el problema con Hobbes es que te dice algo así y después eh, trata de justificar por qué no hay rebelión. Por ejemplo, en el capítulo 15 él dice, and for the other instance of attaining sovereignty by rebellion, it is manifest that though the event followed, yet because it cannot reasonably be expected, but rather the contrary, and because by gaining it so, others are thought to gain the same in like manner, the attempt thereof is against reason. Justice, therefore, that is to say, keeping of covenant, is a rule of reason by which we are forbidden to do anything destructive to our life, and consequently, a law of nature. Así que él mismo insertó el germen de que posiblemente si tú entiendes que tu derecho tu derecho a preservarte está siendo agredido o arriesgado por el soberano, pues en teoría tú vas a tener derecho a procurar tu preservación. El soberano te ha impuesto el estado de la naturaleza. Y ahí que él trae en el capítulo 15 y dice, no, espera. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú tratas de rebelarte, en realidad estás siendo más irrazonable aún, porque mediante la rebelión estás desatando rebeliones futuras que eventualmente te destruyen. Así que yo no te sé decir cómo coger esas. Yo no sé si esa parte es un CYA de su parte o si de verdad él está tratando de sopesar riesgos más grandes. Por ejemplo, en el capítulo 14 él está mayormente hablando de individuos. Cuando él habla de rebelión, está por necesidad hablando de un grupo más grande. Así que la realidad es que Hobbes sí diferencia entre grupos grandes de personas versus individuos. De hecho, él habla negativamente
los mobs y de los grupos grandes de personas, él, por ejemplo, no reconoce esta idea de que existe el pueblo. El pueblo es solamente existe, y esto lo va a discutir más allá en el libro, el pueblo solamente existe cuando el soberano habla, porque el soberano habla a nombre del pueblo. No existe tal cosa como el pueblo. Hay un montón de gente sujeta al soberano, pero esa gente no existe aparte del soberano en términos de acción colectiva. ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahora? Yo, yo, yo solamente comentaría que, ¿verdad? Nada, hacer como que una nota mental, que es importante, hacer una nota mental de la, de la permanencia presente y subsiguiente del derecho natural, ¿verdad? Ujú. Porque va a ser como ese último resquicio de, de libertad completamente individual dentro del contexto de lo que vendrá. Y que en última instancia, pues realmente responde a algo que yo comentaba, ante algo que tú dijiste en alguna reunión pasada, al respecto de que, pues, que responde en última instancia a la naturaleza humana de que tú quieres muchas cosas, pero la precondición para querer muchas cosas es la preservación de tu vida. Por lo tanto, lo Ujú. que tú quieres realmente es estar vivo. Sí, Y que en ese sentido, pues, ¿verdad? Que aunque responde a eso, se deriva de eso, que es importante que recordemos el derecho natural porque es eso que va a estar presente throughout, tú sabes. sí. Ahí, dentro del capítulo 14 también, hay un momento donde está adelantando ya la discusión del soberano, y es cuando él habla y esto lo hice referencia un poquito antes, cuando él habla de, David, ¿va a preguntar algo? Sí, pero puedo preguntarle después que dé tu explicación No, si no, quieres. haz la pregunta ahora. Ok, pues súper. Pues la pregunta mía era sobre si esto es como binario, ¿verdad? O si hay como un gradiente desde el estado de la naturaleza hacia el estado, vamos a decirle, civil, bajo el soberano, o si el soberano se puede dar cuenta, decir, mira, estamos más o menos entre los dos, si no sigo estos factores, pues vamos a caer en el estado de la naturaleza totalmente, o si eso son como que cosas que son, ¿verdad? Que ocurren demasiado rápido. Esa es la duda que yo tengo, si es como que cierta cantidad de personas han dado ¿verdad? Han cedido su derecho natural a no ser, ¿verdad? A no procurar lo que pueden procurar por sus propios medios. Sí, 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 esa era mi duda, ¿sabes? Como que si hay aquí como un tipo de gradiente, Sí, sí, sí. ¿verdad? Para poder medir eso. Mira, sí, y esto yo creo que surge más, te está adelantando un poquito a temas que se van a atender más adelante en el libro, pero, pero vale la pena ahora contestarlo, ¿verdad? Hay un problema con la pregunta, que no es tu pregunta como tal, es eh, Hobbes, de nuevo, el estado de naturaleza, él no lo está presentando como un mero evento, un periodo histórico, él lo está tratando como un asunto intelectual que describe ciertas circunstancias, por lo cual puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? El estado de naturaleza siempre es un riesgo que nosotros tenemos que tener presente cuando estamos hasta cierto punto relacionándonos con el soberano, sea en el cumplimiento o no cumplimiento de la ley, etcétera. O cuando lo tienes frente a tu estudio, o cuando hay una guerra y tienes que preservar la guerra, tienes que pelear en la guerra por orden del soberano, etcétera. Así que el estado de naturaleza es el summa malum, es aquello a lo cual le tenemos que tener miedo. Pero la realidad es que cuando en diseñando el ejercicio o este ejercicio intelectual, ¿verdad? Hobbes sí como que le reconoce un grado temporal donde está el estado de la naturaleza, está el Commonwealth, pero hay un entremedio. Y ese entremedio se define en cuándo se escoge el soberano.
y esto es algo que él discute más en Declive y lo discute un poco en Elementos de las Leyes, ¿verdad? Porque llega un momento donde, ok, estamos en esta naturaleza, todos queremos paz, para todos querer paz, la razón nos dicta que hay que renunciar a todos nuestros derechos frente al soberano, que no está sujeto a esas limitaciones. Pues en ese momento entre medio hay como un tipo de protodemocracia donde se reúne una asamblea teóricamente y después Hobbes dice, bueno, y por el mero hecho de reunirse se impone la regla de que la mayoría gana, que también es un poquito de, ¿verdad? Deus ex machina trayendo eso de afuera. O sea, porque nadie se va a reunir en asamblea, sino es porque la mayoría va a ganar. Eh, y en esa asamblea es que entonces se configura la renuncia del derecho y la constitución del soberano como el Dios mortal, y todos nos sometemos. Así que sí, si fuera a aplicarlo temporalmente, hay una gradación desde el momento que está en esta naturaleza y cuando sales de él, y hay como un paso intermedio. Para Hobbes eso es más un asunto como que procesal, no creo que le dedique mucho tiempo, porque de hecho, si recordamos, ¿verdad? En otros capítulos del libro, él va a reconocer que hay tal cosa como Commonwealth by Conquest y que hay veces que tú te sometiste al soberano porque te conquistó. Y una vez tú accediste a esa conquista, pues tú le debes a ese soberano el mismo nivel de lealtad y de obediencia que si fuera lo que él le llama el Commonwealth by Institution, que es el que surge de ese proceso intermedio de, de, de creación. Así que sí, la contestación es que sí, lo que pasa es que un poco él lo atiende de diferentes maneras más adelante. Eh, por ejemplo, él no cree que Inglaterra no estaba en esta naturaleza antes que llegara William the Conqueror. William the Conqueror llegó y los conquistó, pero siguen estando sometidos a él. En, Cuando él habla de las promesas futuras, él dice que en el estado de la naturaleza, las promesas de cumplimiento futuro, o sea, los convenios de cumplimiento futuro, se tienen que poder nulificar por cualquier sospecha razonable de que la otra parte no vaya a cumplir su prestación. ¿Por qué? Porque si tú cumples y el otro no, tú estás en debilidad frente a él o a ella o ellos. Así que considerando que en ese estado de naturaleza todo el mundo es juez de su propia razonabilidad y de si es razonable o no esa sospecha, pues las promesas y los pactos hacia el futuro no tienen validez alguna en esta naturaleza. Así que para que las promesas a futuro tengan validez, se tiene que constituir un soberano, que le dice el common power, con el poder de imponer cumplimiento que permita la eficacia de esas promesas y la contratación con prestaciones futuras. Pero entonces él añade este otro elemento contractual que the right to the end contains the rights to the means. O sea, si yo contrato con Manuel a hacer X, yo estoy reconociendo que estoy teniendo un contrato de Manuel para que él haga todo lo que viene justo antes de lograr X, que por necesidad requiere X. Y eso él eventualmente va a utilizar ese principio para justificar, y lo hace en este mismo capítulo 14, cuando él razona que entonces quienes dan a un hombre el derecho de gobernar en plena soberanía, se comprende que le transfieren el derecho de recaudar impuestos, mantener un ejército, pagarle a los magistrados, administrar la justicia y todos los demás poderes que él pueda entender que son necesarios
para cumplir el fin de su soberanía, que es proveernos paz. Y como el soberano sigue estando esencialmente en el estado de la naturaleza, él es el único juez, eh, en qué es y no es necesario para esos propósitos. Estos ejemplos que él da en el capítulo 14 son importantes porque mucho del asunto que lleva a la guerra civil y a las peleas entre Carlos XI y el Parlamento tenía que ver con la imposición de impuestos. Y por producto de la Magna Carta y de otras leyes, se había entendido que el rey no podía imponer impuestos, él solamente necesitaba el Parlamento para eso. Y Carlos XI, ¿verdad? En su pelea con el Parlamento ante la guerra civil, pues dijo, no, yo no estoy imponiendo un impuesto, yo estoy imponiéndole a ustedes un préstamo. Me tienen que dar el dinero, quizás se los pago después. Así que cuando él hace esa alusión, ese ejemplo de si le diste al soberano el poder de darte paz, tiene que dar el poder para hacer todo lo demás, él está haciendo un ejemplo que va a ser va a estar muy vivo en la mente de todos sus lectores. Último importante, porque creo que estamos ya por las 8:16. Últimas dos cosas bien importantes que quiero enfatizar del capítulo 14. Eh, Hobbes reconoce el valor del consentimiento. Los convenios surgen de una aceptación mutua y un consentimiento entre las partes. Por eso es que él dice que tú no puedes pactar ni con las bestias ni con Dios, porque ninguna de las dos son capaces de comunicarte su consentimiento ni, ni, ni expresarle que hay un interés entre las partes. Dios, porque Él es pura omnipotencia, no hay manera que pueda convenir algo contigo, porque su propio poder ilimitado es lo que lo hace Dios. Por lo cual lo más cercano es que haya una persona que esté revelada o que sea su mensajero y tú en realidad no estás pactando con Dios, estás pactando con esa persona porque tú no tienes la capacidad de ver si de verdad está siendo iluminado o no. Eh, y esto es uno más de sus maneras de atacar a los curas y a los anglicanos. No puede pactar con animales porque no pueden hablar. Y la parte importante de ese consentimiento, que es un poquito radical, es que incluso el miedo no exime del cumplimiento una vez tú has consentido. Eh, Así que en otras circunstancias yo creo que gente te diría que si, por ejemplo, tú ahorita hablamos de los Commonwealth by Conquest, pues, oye, y ahora que lo digo, creo que esto es algo muy relevante para nosotros en Puerto Rico. Por ejemplo, en los últimos días he estado viendo un montón de posts en Twitter discutiendo si el Tratado de París era vinculante y si el Tratado de París y de hecho Pedro Albizu Campos hizo una de las primeras argumentaciones legalistas de por qué el Tratado de París no era, no era legal. Y Hobbes te diría, el Tratado de París lo que lo hace legal fueron los buques de guerra, no el papel. Y lo que lo ha hecho más legal aún es que los puertorriqueños siguieron cooperando después. Así que mediante signos, todos nosotros hemos dado nuestro consentimiento hasta el sujeto al, al common power del gobierno federal. Y no hay nada que podamos hacer para romperlo, a menos que el common power te lo dé. ¿Verdad? Así que cuando se ponen con estas cuestiones un poquito súper legalistas en términos del Tratado de París y cuestiones, yo también lo comparo con, por ejemplo, la ley promesa,
Lo que hace la ley promesa válida en Puerto Rico no es la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, son los portaaviones. Porque si nosotros entonces entendemos que se ha roto el pacto, pues podemos siempre rebelarnos y entrar de nuevo en esta naturaleza y a ver cómo Dios reparta suerte. Pero ninguno de nosotros lo va a hacer porque sabemos que seremos aniquilados. Así que, ¿verdad? Dentro de esta visión hobbesiana, un interlocutor hobbesiano te diría, pues cuando ustedes son un Commonwealth by Conquest, ustedes incluso bajo miedo expresaron su consentimiento hasta el sujeto ese Common Power, han seguido cooperando con él. No obstante, 2 o 3 eventos aislados, cada vez que alguien ha tratado de romper ese Commonwealth, ha sido eh, sometido absolutamente. Y llegó un momento en el 2016 donde ese Common Power dijo, bueno, hay una situación, yo soy el soberano y yo entiendo que al yo tener ese poder soberano, hay que hacer una modificación a sus condiciones y la impuso. No hubo ningún acto, desde este punto de vista puramente hobbesiano, no hay nada controversial. Ahora, ¿verdad? Yendo un poco a lo que trajo Diego, desde el punto de vista de Locke, eso fue una aberración. Esto fue el soberano, un poder limitado. A eso es que lo constituimos, para protegernos, pero no para hacer más allá. En la visión hobbesiana, todo lo que ha vivido Puerto Rico no solamente es perfectamente razonable, yo creo que Hobbes diría, ustedes han salido bien dentro de las posibilidades están disponibles a un pueblo que ha adquirido por conquest. Y la parte del miedo es importante porque en ese tiempo, en el tiempo de Hobbes particularmente, quiero decir, cuando se hablaba del rey, de que, mira, tenemos un deal, yo soy el rey, ustedes no, había mucho argumento legalista que decía que ese consentimiento había sido adquirido o era perfeccionado mediante intimidación o mediante miedo, que son causas en el derecho contractual para romper el vínculo. Y Hobbes te dice, no, no, aunque tengas miedo, aunque estés sujeto a una consecuencia violenta, al segundo que tú accedes, tú estás ya amarrado al convenio. De hecho, él hace el ejemplo al final del capítulo 14, que dice que incluso dentro del Commonwealth, si a ti te raptan y tú haces un acuerdo con el que te raptó, ese acuerdo es válido. Lo que pasa es que es el soberano, el common power, dentro del Commonwealth, el que te da una remisión o te perdona el que tú hayas roto el pacto con el que te raptó. Así que cuando Hobbes aplica estas reglas o leyes de la naturaleza, él lo va a llevar a su conclusión lógica y después te va a decir, y quien decide si es justo o no justo, es el common power, que es incluso la única persona que te puede dar acceso a justicia consistente con la ley de la naturaleza. Fuera del common power, uno tienes acceso en foro interno a las leyes de la naturaleza, pero no tienes capacidad de confiar en el prójimo de que va a vivir acorde con esas leyes. Incluso Hobbes te dice, no obstante cuán razonables son, a veces cumplir con ellas fuera de la protección de un common power te debilita, porque el otro no puedes confiar en que lo va a poder, no puedes confiar que el otro
lo va a cumplir. Incluso no puedes contar en la palabra de nadie. Hay una sección en esta parte donde Hobbes se dedica una gran cantidad de espacio a discutir cómo la palabra no tiene ningún significado en términos de peso normativo, solamente el common power, el que puede, es el Commonwealth, tu única avenida, el Commonwealth y sujetarte al common power es tu única avenida para poder incluso gozar de esas leyes de la naturaleza que surgen de la razón. Así que en la próxima sesión nos toca, volvemos un poco esta en realidad era esta era la sexta reunión, pero fue porque tuvimos que hacer un cambio al prontuario. En la próxima sesión, que es la séptima, vamos a discutir lo que en el prontuario sale como la sexta reunión, que es la discusión de la soberanía y el Estado en los capítulos del 16 al 18. ¿Alguna pregunta final? Si no hay preguntas, vamos a ir cerrando. Quería comentar si antes de despedirnos, voy a parar la grabación, que estén pendientes